Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Yo soy Daniel Mesa, CEO de Actimo América, y nuestro invitado de hoy es Cristian Blanc. Cristian es el CEO de Grupo Prensa Libre, el cual incluye a Prensa Libre como periódico digital e impreso, a Guatevisión y a Edisur. El grupo que lidera Cristian está fácilmente entre los grupos más importantes de medios del país de Guatemala. Y Cristian, por favor, corregime si digo uno de estos datos mal, pero tienen 800,000 lectores impresos en contenido impreso, 7 millones de visitas únicas al mes en la página, 1 millón de televidentes y todo lo que se suma de su alcance en redes sociales. Sí, pues por ahí va la cosa, Daniel. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Muchísimo gusto estar aquí. Y creo que lo dijiste bien, excepto las visitas son usuarios únicos, ¿verdad? Sí, No son visitas totales, usuarios únicos. Y claro, pues esas son todas las audiencias del grupo duplicadas, ¿verdad? Porque pues cuando empezamos a sumar redes sociales, pues ya hay que contar duplicidades. sí, sí, no, pero súper importante que son usuarios únicos, son personas, no es que se hayan metido 50 veces, una vez al día, Correcto. ¿verdad? Me gustaría que comenzáramos hablando sobre tu trayectoria a lo que te llevó el día de hoy. Y yo sé que tú empezaste igual que yo en la Marroquín con administración de empresas, especialidad en finanzas y mercadeo, y luego tuviste algunas experiencias en ExxonMobil, en el Banco GIT, luego pasaste a un MBA, luego Yahoo Latinoamérica, pero en vez de contarlo yo, me gustaría que nos contaras cuáles fueron los aprendizajes importantes de estas experiencias que te llevaron a la persona, al ejecutivo que eres hoy. Sí, pues como bien lo dijiste, Daniel, yo empecé en la UFM. Siempre quise estudiar administración de empresas o finanzas o ingeniería industrial, algo relacionado. La verdad que fue una muy buena experiencia estudiar en la UFM, ¿verdad? Mi alma mater, y entiendo que tú tienes el mismo sentimiento que tengo yo hacia la UFM. Y luego, pues yo siempre quise empezar mi trayectoria laboral fuera de lo que para mí es el negocio familiar, ¿verdad? Que es Prensa Libre. Siempre quise hacer mi propio camino. Uno de las ideas que yo tenía en algún momento, pues siempre fue trabajar en un banco, ¿verdad? Quizá no era la carrera que yo quería desarrollar a largo plazo, pero al gustarme tanto las finanzas, pues siempre quise probar el lado, digamos, el lado bancario versus cualquier otra empresa corporativa, ¿verdad? Entonces, la verdad que estoy muy contento que lo pude hacer. Y otra cosa que siempre tenía pensado hacer era sacar un MBA desde muy chiquito. Me recuerdo que mi papá me regaló algún libro, porque todavía eran libros, ¿verdad? No lo buscabas en línea, pero un libro de las universidades, de los rankings de las universidades de Estados Unidos. Entonces siempre quise ir a estudiar a Estados Unidos. Al principio pensé en sacar la licenciatura, pero luego pues nunca se dio y finalmente pues se da el MBA. Y me voy a sacar el MBA en un momento pues crucial también en el banco, en el cual pues ya se empezaban a abrir algunas oportunidades de crecimiento. Eh, pero para mantener un poquito lo que quería hacer, tomo la oportunidad de irme a hacer el MBA, y pues eso te abre muchísimo la mente, muchísimo las puertas. Conoces gente que está haciendo mil cosas mucho más extraordinarias que tú, y pues eso también te genera más hambre y ganas de hacer mejor las cosas, ¿verdad? En eso hago para empezar cuando me voy al MBA ya sabía pues, que ya quería regresar al negocio familiar, o sea, ese era el plan. Claro que cuando estás allá y llegan todas las empresas de recruiting, pues es muy tentador ir a alguna de las empresas, ya sea consultoras, banca o corporativo, pues más sexys del planeta, ¿verdad? Ujú. Pero mantenerse enfocado fue difícil, y por eso hago el internship en Yahoo para tratar de enfocarme
y entender un poquito más la industria de medios. No la conocía en lo absoluto, excepto lo que escuchábamos en las cenas familiares. Ujú. Y pues ya después de que también ahí se crean algunas ofertas tentadoras, pero pues trato de enfocar y de regresar al negocio, ¿verdad? Así que esa es un poquito la trayectoria, corta trayectoria, ¿verdad? Porque tampoco han sido demasiados los años, ¿verdad? Y así es como entro en el 2013 a Prensa Libre. Estuviste en el 2013, luego creo que en el 2018 fuiste gerente general de Prensa Libre y ahora en el 2020 oficialmente CEO del grupo, ¿verdad? Así es, Daniel. Esa es la Y, trayectoria dentro. y tú, cuando estabas en la Marroquín empezando tu carrera, ¿ya tenías en mente, yo quiero llegar a ser el CEO del negocio familiar de Prensa Libre? O sea, tú cuando fuiste pasando por estas diferentes etapas, esto estaba en la mira. No, para serte honesto, no lo estuvo, ¿verdad? Yo siempre quise, a veces no sé si bien o mal, ¿verdad? Pero siempre quise separarme durante un buen tiempo del negocio familiar, ¿verdad? Y de hecho me hubiera gustado hacerlo, por lo menos en esos momentos, un poco más de tiempo. El gap generacional entre mis papás y yo es muy grande, ¿verdad? O sea, Ujú. mis papás me llevan poquito más de 40 años. Entonces, pues eso fue un poquito lo que me aceleró la venida a Prensa Libre, por lo menos lo que yo en ese momento hubiera querido. Y ahora, pues, tal vez me hubiera gustado ingresar un poquito antes, ¿verdad? Ujú. Ajá. Pero bueno, así son las cosas. No, para serte honesto, nunca fue un puesto que yo busqué. Yo lo que quería hacer, digamos, siempre he sido muy planificado con mi carrera, digamos, ¿verdad? O sea, las cosas que hacía, incluso extracurriculares, pues era en la mira también de armar un buen currículo y que me aceptaran en una universidad, en una buena universidad en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Ujú. siempre fue muy planificado en ese sentido, pero una cosa que no tenía en la mira era ocupar un puesto de liderazgo tan importante dentro de la empresa, ¿verdad? Yo quería trabajar en la parte operativa, en algún área, aportar lo que tengo que aportar, ¿verdad? Aportar bastante valor y pues después de un par de años, pues retirarme y no retirarme, sino retirarme de la parte operativa, pasar a la junta directiva y hacer otras cosas por mi cuenta, ¿verdad? Hoy eso es un poco distante de lo que estoy haciendo, pero verdaderamente estoy muy contento en lo que estoy haciendo y me encanta lo que hago, ¿verdad? No me lo imaginaría de ninguna otra manera ahora, ¿verdad? Sí, no, y es un puesto tan importante en la empresa y también tan importante para el país, ¿verdad? Porque en un rato vamos a hablar un poquito más de tu visión de los medios y tu visión de Prensa Libre, pero, pero la influencia que tiene el grupo en el mundo político, económico, es muy fuerte. Sí, definitivamente. Y eso es un tema que también es difícil, sobre todo si no vienes de eso, digamos, así, si has trabajado en industrias que no tienen un poquito ese doble propósito o esa doble responsabilidad, es un poco difícil entenderlo. Y yo al venir digamos, de un mundo tan financiero y tan cuadrado, esa parte Mm. pues es una curva de aprendizaje, ¿verdad? Definitivamente no es tan sencillo entenderlo y mantenerlo como un objetivo. Es complejo incorporarlo y mantener también ese balance, ¿verdad? Pero es algo que me ha Sí. tocado aprender. Justo quería hablar de eso, de qué habilidades, ya habiendo estado en el puesto de CEO, ¿cómo cambia tu expectativa de las habilidades que creíste que ibas a necesitar como CEO versus las habilidades que realmente necesitarías ejecutando el rol? Mira, volviendo al tema, yo siempre he sido un poquito más duro en el término de las habilidades, ¿verdad? O sea, Ujú. los números, o sea, para mí lo que tiene que ver con frameworks, con números, con finanzas, con estadística, pues me encanta todo ese tema, digamos, y he tratado de educarme bastante en esas áreas y de hecho mi forma de pensar es bastante cuadrada, ¿verdad? En ese sentido. Y en este puesto de liderazgo, pues he tenido que desarrollar otras habilidades, eh, pues lo que se conoce como soft skills, ¿verdad? Ujú.
y si quieres te cuento un poquito más algunos temas ahí, ¿verdad? Pero por ejemplo, y sobre todo en nuestra industria, la flexibilidad que tenemos que tener Ujú. al cambio, para mí es la más, creo yo, la cualidad o la habilidad más importante en estas épocas y sobre todo en nuestra industria que está siendo disruptiva de la manera bueno, que ha sido los medios en particular en los últimos años, ¿verdad? Independientemente de dónde. Entonces, esa flexibilidad, y se dice fácil, digamos, ¿verdad? Pero literalmente tienes que estar dispuesto a cambiar la forma en que haces las cosas. De hecho, lo tenemos puesto, estamos ahorita implementando un tema de cultura organizacional y es como, o sea, la flexibilidad al cambio está puesta como uno de los valores más importantes para nosotros porque no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, se dice muy, muy fácil de, no, yo sí me adapto al cambio, ¿verdad? Pero cuando te empieza a tocar la forma en que tú haces las cosas y tus creencias originales, pues verdaderamente te das cuenta que como ser humano no somos fácilmente adaptables al cambio, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte definitivamente la he tenido que aprender. El tema de las relaciones interpersonales, ¿verdad? Yo pues, considero que siempre he tenido buenas relaciones interpersonales, pero un día un cliente me dijo, mira, todo lo que aprendiste en la U, olvídate, mano, aquí lo que tenés que hacer es aprender a tener buenas relaciones, ¿verdad? Fundamentadas en valores, Ujú. cumplir con la palabra, ética, y tratar de buscar relaciones a largo plazo, y creo que eso ha sido parte del éxito y son habilidades que difícilmente se enseñan en una clase, ¿verdad? O sea, las Sí. aprendes en la vida y en estos rumbos, en estos puestos, ¿verdad? Entonces, toda esa parte como de los soft skills son habilidades pues que me ha tocado aprender un poquito rápido, eh, aprender y afinar, ¿verdad? Y ir desarrollando poco a poco para poder convertirnos o convertirme, digamos, en el líder que la empresa necesita que sea, ¿verdad? Sí. Y hablando sobre el tema de la flexibilidad, ¿se te viene a la mente alguna decisión difícil que tú tuviste que cuestionar tus paradigmas y cuestionar la manera en la que se hacía y hacer algo completamente diferente? Uy, bas- pues yo creo que sí, bastante, ¿verdad? O sea, en el mismo proceso bastantes, digamos, oportunidades he tenido, digamos, yo estuve, antes de asumir el puesto de la gerencia, estuve como gerente de proyectos, ¿verdad? Entonces, 2, 3 proyectos importantes de transformación y reestructuración, pues me ha tocado afrontar de manera directa, digamos, liderando el proyecto. Y bueno, con consultores y todo, y las últimas veces, pues ya lo hicimos pues nosotros solitos, ¿verdad? En esas 3 grandes que llevamos, digamos, pues definitivamente me ha tocado adaptarme a cambios en las formas que hacemos las cosas, ¿verdad? Para ponerte un ejemplo, no mío, digamos, y después te contesto la Sí, pregunta. Eh, para ponerlo un poquito más pintoresco, ¿verdad? Cuando vino, digamos, antes en la parte de planta, pues lo hacían el periódico en linotipos, ¿verdad? Que básicamente pues eran piezas de plomo, iban pegando como todas las letritas así una sí, lo he tras visto otra, en las películas. cabal, así como en las películas, y después pues la gente que estaba en linotipos pues tuvo que aprender pues hacerlo a través de una computadora, etcétera, ¿verdad? Y luego si te pasas al lado de redacción, pues al principio pues solo escribían notas para el impreso, después vino la web, ahora que incorporamos también Guatevisión de alguna manera, pues tienen que ser impreso, web y tele, digamos, audiovisual. Y créeme que no es lo mismo, ¿verdad? No Ujú. porque yo sé escribir bien, voy a poder salir bien en frente de cámara. Entonces son ese tipo de cambios los que han guiado esta transformación. Quizá en términos de adaptación al cambio, el que más me ha costado es este último que acabamos de hacer, donde transformamos
todo el organigrama de la empresa. Creamos un departamento de audiencias, ¿verdad? O sea, audiencias, un departamento como tal que se encargue de las audiencias no existía. Y a partir, de hecho, cuando yo asumí el puesto de gerente general, estábamos tratando de implementarlo, no funcionó, lo paré, dije, no, esto no sirve de nada. Y 2 años después, ahorita que estamos implementando las suscripciones digitales de prensa libre, pues al no haber un dueño de cuidar esas audiencias y hacerlas crecer y de ver qué es lo que quieren, pues automáticamente pues tuve que regresar a lo que yo a mí mismo había detenido hace 2 o 3 años. Y el cambiar, o sea, una cosa es que le pongamos el nombre de departamento de audiencias y mercadeo a un departamento, y otra cosa es cambiar toda la organización desde, digamos, desde sus entrañas, desde los objetivos de la organización, hasta cosas tan operativas como el presupuesto, dónde van, etcétera, dirigido a esas audiencias. Pues ha sido algo bastante costoso, ¿verdad? O sea, nos ha costado hacer los cambios. Y ahí te puedo nombrar otro que viene de la mano, digamos, ¿verdad? Con el tema de la cultura organizacional que estamos implementando, pues cambiar el foco a los KPIs, a los objetivos fríos y duros, y meterle KPIs, porque al final del día creo que todo lo tienes que medir, pero KPIs acerca de la gente, qué tan bien estás cuidando a tu gente, qué tanto estamos remando para el mismo lado, cuál es ese objetivo en común un poquito más intrínseco que estamos buscando, ¿verdad? Que no se resume a las utilidades de la empresa, ¿verdad? Sino va mucho más allá, que era un poquito lo que decías antes, de que esto también tiene que ver mucho con el país, ¿verdad? Al final del día, y cuál es ese objetivo que nos mueve tanto. Entonces, darle la vuelta a todo esto, pues no, me he tenido que comer un poco mis palabras del pasado, mis pensamientos del pasado, y verdaderamente adaptarnos y decir, este es el camino correcto. Y estas cosas pues tienen que guiar nuestro día a día, ¿verdad? Sí. Y a nivel personal, ¿cómo mantienes tú una mente clara y cómo practicas o haces algo para mantenerte muy abierto de mente con los cambios del mundo, con las nuevas tendencias? ¿Cómo lo haces tú a nivel personal? Ok, qué pregunta más difícil de contestar, ¿verdad? Sí, 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 y está bien, o sea, realmente lo que a mí más me interesa cuando hablo con un líder tan influyente como tú es cómo no te desmoronas con las decisiones tan difíciles que tomas. Y para mí eso viene de claridad mental. Entonces, por eso me interesa tanto saber cómo mantienes esa claridad. Pues fíjate que yo creo que en el pasado, digamos, y mucho de eso viene también como de trazarte esos objetivos a mediano o largo plazo, y sobre todo en la universidad, o los primeros meses o años en prensa libre, cuando todavía no me había casado, no tenía una familia. Me consideraba bastante workaholic, ¿verdad? Así, lo que no me da tiempo a hacer entre semana, me tenías ahí el sábado y el domingo viendo cómo resolvía algunos problemas de largo plazo que no me dan tiempo de atender entre semana. Y poco a poco eso ha ido cambiando, precisamente como dices tú, para mantener un poquito la claridad mental, ¿verdad? Creo que la familia es una parte importante, ¿verdad? O sea, estar en mi casa con mi esposa y mi hija, y hacer algo pues, diferente, familiar, salir a comer, descansar, platicar, cualquier cosa de esas, definitivamente te desconectas un poco. He tratado, ¿verdad? No he logrado llegar a donde quiero, pero he tratado también de leer bastante, Ujú. leer mucho más y cada día más, ¿verdad? Ese es un tema pendiente. Y practico por hobby algunos deportes, ¿verdad? Toda mi vida he jugado tenis, últimamente he estado corriendo bastante. Eso me ayuda a aclarar muy temprano ahora, porque mi hija se despierta algo temprano, y si no, Ujú. no la veo. Entonces, cada vez salgo a correr un poquito más temprano, pero definitivamente eso me ayuda muchísimo, ¿verdad? O sea, salir a correr. Hay gente que no le gusta, pero
pero a mí salir a correr por 1 o 2 horas, pues verdaderamente me ayuda a despejar un poquito la mente y ahí es donde surgen un poquito las mejores ideas también, ¿verdad? Sí. Sí, y tú mencionaste ahorita que has querido leer más y una de mis preguntas era, ¿qué tipo de contenido consumes tú? O sea, y se separa en varias partes, porque una es, ¿qué tipo de canales usas tú para mantenerte informado? Y dentro de esos canales, ¿qué tipo de información es la que más te gusta consumir? ¿Y cómo te mantienes al día? Porque, o sea, no me puedo imaginar un trabajo en donde tienes que estar más al día con la información, con la actualidad. ¿Cómo lo haces? Pues obviamente consumo muchísimo prensa libre. Sí. Creo que era parte de la respuesta obligatoria. Obviamente consumo muchísimo prensa libre porque es parte de mi trabajo, ¿verdad? Y trato de mantenerme también actualizado en los demás medios. Digamos, la mayoría de los medios en sus versiones, digamos, en televisión, radio, sus versiones, digamos, nativas y en digital. Eh, Prensa libre, obviamente, digital, impreso y Guatevisión, ¿verdad? Pero eso es por, por obligación. Y luego yo, un poquito lo obvio, ¿verdad? O sea, miro Fox, miro CNN, un poquito para mantener ahí para ver las dos versiones, si lo quieres ver de esa manera. Pero trato de parar ahí en temas de actualidad porque también, si no, ¿a qué hora voy a ver todo, ¿verdad? Sí. No soy usuario de Twitter, ¿verdad? No, Mm, esa iba a tengo ser un una Twitter pregunta. cero activo. De hecho, nosotros, o sea, yo creo que en Twitter encuentras mucha gente con ideas muy, muy buenas, pero al final del día Twitter lo usa el 3% de las personas que tienen acceso a Internet y tampoco como medio, digamos, no le prestamos mucha atención, demasiada atención porque hay cosas ahí que se pueden magnificar que realmente no, pues no tienen un sentimiento generalizado, ¿verdad? Es más para leer opiniones. Em, y de ahí, digamos, más por gusto, pues me gusta contenido de otro tipo, ¿verdad? Económico, ¿verdad? Como buen alumna y de la Marro, creo que me interesa mucho el tema de teorías económicas Ujú. y pues sigo ahí a algunos proponentes y algunos sitios y principalmente ese tipo de cosas, pues las consumo Sí, digital eh, o en libros, ¿verdad? O sea, esa es la parte que me gustaría que me gusta leer más, pero al final del día paro dejando esos libros por libros que me pueden servir más en el día a día de mi trabajo, ¿verdad? Pero sí, como el tema de las teorías económicas y como profundizar, ¿verdad? Me considero un libertario clásico, si lo quieres sí, llamar de alguna manera. Entonces me gusta profundizar en esa teoría o en diferentes teorías y conocer un poquito más de todos esos temas, ¿verdad? Entonces, pero eso es más por gusto que por mantenerme al día. sí, sí, porque al día yo no estoy expuesto a tantos libertarios clásicos que tengan una presencia como en los medios tradicionales. O sea, solo es leer a los Definitivamente no, clásicos. claro. Y bueno, entonces todo lo que hay, consumes todo lo que hay en prensa libre, CNN, Fox, nada de Twitter. ¿Qué piensas de los newsletters? ¿Tienes algún newsletter que te llega diariamente para mantenerte al tanto de algo? No, tengo algunos, digamos, pero realmente no soy muy fanático de ninguno. Prefiero, aunque es una buena forma de consumir noticias porque creo que tiene un cierto grado de exhaustividad, ¿verdad? O sea, empiezas y terminas. De hecho, esa es un Sí, poquito la razón de ser de los newsletters. Pero fuera del nuestro, digamos, no consumo demasiados. Así sí. que no de ese lado, pero creo que sí es una buena. Me dejaste en algo que pensar. Creo que voy a Qué bueno, empezar a buscar pues puedes algunos. comenzar con nuestro newsletter, Conversaciones con CEOs. Listo. Buenísimo. Y, ok, entonces creo que entiendo cuáles son los canales a los que sigues y tal vez podemos pasar entonces a la sección a la que más estaba looking forward, que era tu visión
tu visión de la década, ¿verdad? ¿Cómo ves tú que será el rol de los medios esta década? ¿Y cómo crees tú, cuál es tu visión de prensa libre en esta década? La que quieras contestar primero. Mira, es una pregunta que obviamente nos hacemos constantemente a lo interno porque tenemos que estar preparados, ¿verdad? Entonces, voy a, si quieres, voy a comenzar un poquito con el rol de los medios en general en la sociedad y también me gustaría hablar de último, digamos, pasando de lo general a lo específico, Ujú. a la sostenibilidad, ¿verdad? Y el futuro, porque al final del día esto también es un negocio que tiene que ver cómo se sostiene. Yo creo que el rol de los medios ha cambiado, perdón, el rol de los medios no ha cambiado mucho en los últimos años, ¿verdad? Lo que cambia es el canal. Y Mm. nosotros por mucho tiempo, y todavía lo decimos, tenemos que ser agnósticos al canal, ¿verdad? Y cuando te lo digo, hablo de nosotros, pero también hablo un poquito de los medios, ¿verdad? O sea, la fortaleza de los medios es su marca y todo lo que está asociado a la misma. Entonces yo creo que el rol de los medios es llevar la información, llevar la verdad, ¿verdad? Ser objetivos, tratar de poner todas las visiones sobre la mesa. Y creo que es un rol, digamos, fiscalizador de la cosa pública, digamos, ¿verdad? Nosotros, digamos, tenemos una fuerte línea aquí de que los temas relacionados con el público, digamos, y los derechos individuales los derechos de las personas y de todos los guatemaltecos, pues es con los temas que nos metemos, digamos, nosotros no tocamos los temas privados, ¿verdad? Si hay una pugna entre dos empresas privadas, no es un tema Mm. nuestro, a menos que tenga que ver algo con lo público, ¿verdad? Entonces, somos fiscalizadores y garantes de los derechos de las personas en ese sentido como medios, y eso es un poquito lo que nos mueve. De hecho, si me permites contar una pequeña anécdota, me apuro, pero No, por favor, eh, dale. cuando fue fundado Prensa Libre, digamos, los 5 fundadores salen de un medio que se llamaba Nuestro Diario, que no, obviamente no es el Nuestro Diario que conocemos hoy, era otro Nuestro Diario, Ujú. porque en aquel entonces estaban obligando a uno de ellos a escribir algo, a escribir a favor del gobierno de turno, ¿verdad? De Arbenz. Pues los 5 compañeros con los mismos valores, digamos, pues salen y fundan un periódico totalmente independiente. Entonces yo creo que ese es el verdadero, te cuento la anécdota porque creo que es el verdadero objetivo y sentimiento y la verdadera tarea de los medios, ¿verdad? Es simplemente pues ser independientes, fiscalizadores, y hay un tema particular y es también tratar de garantizar que prevalezca también la libertad de expresión, ¿verdad? Ujú. Que muchas veces se confunde que pareciera que la libertad de expresión es un tema reservado para los periodistas y no es cierto, ¿verdad? O sea, la libertad de expresión y la libertad de acceso a la información es para todos los ciudadanos, ¿verdad? Simplemente pues nosotros lo tenemos como uno de los objetivos y creo que ese es el rol de los medios, ¿verdad? Promover un poquito que se cumplan con esos valores, ¿verdad? Eh, Habiendo dicho eso, yo creo que el rol de los medios, no quiero decir que ha cambiado, sino hay una nueva arista y tiene que ver un poquito con cómo ha cambiado también el consumidor o las personas y sobre todo pues los millennials, ¿verdad? Que ahora tienen que tener, eh, les gusta comprar en empresas o en tiendas o asociarse a empresas que tengan los mismos valores que uno, ¿verdad? Sí. No, me gusta comprar en esta tienda mi ropa porque reciclan y ese tipo de cosas. Y creo que los medios no han sido ajenos a eso, ¿verdad? Entonces, por eso ves algunos medios que abiertamente pues toman una postura. No estoy hablando de los más activistas, digamos, pero sí medios que tratan de ser medios de comunicación, pero que tienen una postura clara y abierta. Yo creo que los medios van a tener que tomar, hoy tal vez en nuestro país todavía no está pasando, pero los medios tienen que, eventualmente el consumidor los va a obligar o ya los está obligando de alguna manera a tomar alguna
algunas posturas acerca de algunos temas. Eso no quiere decir que se debería presentar la información incompleta o sesgada. Solo quiere decir que pues estos valores son los tuyos y probablemente vas a hablar más de estos valores y vas a presentar o más de estos temas y vas a presentar esos temas de manera objetiva. Entonces yo sí creo Sí, que hay algunos cambios en ese sentido, pero la esencia, la raíz, el ADN de ir y buscar la verdad y ser un bien, digamos, hacer un servicio para el país, creo que eso no va a cambiar, ¿verdad? Y pues aquí el tema es muy complejo, incluso con lo que acaba de pasar con el tema de Twitter y Facebook, que realmente no son medios, ¿verdad? Pero el tema de la libertad de expresión, y pues definitivamente es un tema que entra muchísimo en discusión, ¿verdad? sí. Esa fue la primera pregunta, y la segunda era... La segunda era, ¿cuál ves tú que será el rol de prensa libre en esta década? Yo creo que el rol de prensa libre particularmente tiene que seguir siendo ese bastión, digamos, de libertad de expresión, de exponer la verdad, los hechos objetivos a nuestros lectores, a nuestra audiencia. Nosotros nos debemos a nuestras audiencias. Sin ellos no existimos. Y hacer mejor a esas audiencias, ¿verdad? Estoy hablando, no estoy hablando de la corporación porque hay varias aristas, estoy hablando Ujú. ahorita más particularmente de los medios, ¿verdad? De prensa Sí, libre, de sí. Guatevisión. Digamos, de alguna manera nuestra visión interna a largo plazo es ayudar a Guatemala a libertar a liberar su potencial, ¿verdad? Entonces, Ujú. si nosotros podemos llevar los hechos al lector, seguir siendo el medio de mayor credibilidad, ¿verdad? Hoy estaba en una reunión y tembló, y lo dijimos, la persona con la que estábamos lo dijo en broma, pero en serio, ¿verdad? Hay que ver en prensa libre si verdaderamente tembló o no. Pues Sí. esa credibilidad creo que no la hemos ganado en los últimos 69 años. Ujú. Y precisamente, pues yo creo que tenemos que seguir siendo esa fuente confiable de información, sobre todo en esta época pues de tanto fake news y tanta desinformación. Mm. Y si quieres llevarlo un paso más altruista, más allá, digamos, más lejos de simplemente presentar información, pues jugar ese rol importante dentro de la sociedad que nos corresponde, ¿verdad? De lograr una mejor Guatemala, eh, de lograr alcanzar el mayor potencial de Guatemala a través de los valores que nosotros consideramos, ¿verdad? Y eso creo que eso es lo que nos levanta a todos los colaboradores del grupo en la mañana, y arriesgar en algunos casos incluso hasta la vida de muchos periodistas, digamos, presente y pasado, ¿verdad? Mm. Eh, entonces yo creo que ese es el rol como de alguna manera como medio que tenemos que seguir cumpliendo y asegurar que que los derechos de los guatemaltecos se respeten, de que el gobierno sea eficiente, que haga lo que tenga que hacer, etcétera, ¿verdad? Sí. Sí, sí, gracias. Gracias, Cristian. Me resuena mucho, me hace mucho sentido y creo que usualmente cuando las empresas piensan en crecimiento y en lograr su misión, la pregunta es, ¿será que hay espacio en el mercado para el valor que yo tengo que proveer? Y creo que en tu caso es un poco diferente porque es necesario el valor que tú Sí. puedes proveer en nuestra sociedad. Me parece buenísimo y cabal, como tú lo decías, antes de esta reunión entré a Prensa Libre y vi que es un temblor de 6.1, así que te puedo confirmar que sí es Que real, sí hubo temblor. sí hubo temblor, sí pasó y ahí está, justo. Y sobre el lanzamiento del contenido o la publicación del contenido, ¿cómo? Esta puede ser una pregunta muy compleja, entonces acepto una sobresimplificación. ¿Cómo mantienes un control sobre la calidad y la coherencia del contenido que sale a la luz del grupo? Ya, pues digamos, es importante entender, digamos, y esto es una complejidad adicional y hay diferentes modelos, pero voy a hacer un antecedente a tu pregunta, y es,
Históricamente hemos manejado en prensa libre y en Latinoamérica es muy típico dos cabezas, digamos, ¿verdad? Un CEO o un gerente general o el puesto que le quieras poner y un director editorial que en Estados Unidos se llama básicamente publisher. En Estados Unidos no, históricamente hay una cabeza, probablemente tiene que ver mucho con los temas históricos, digamos, de corrupción en Latinoamérica. Entonces esa era una tarea totalmente por aparte, pero en el mundo de hoy, con la transformación de los medios y ahora pues la gente ya, como te lo mencioné antes, ¿verdad? La persona o la empresa que pauta en prensa libre, pues no solo quiere pautar porque es efectivo, sino porque también de alguna manera su marca es coherente con el contenido que estás poniendo, ¿verdad? No es contraria a tus valores. Entonces, esa figura se ha ido unificando. Hemos trabajado mucho más de cerca y justo como te mencioné, ¿verdad? Este año, pues eso pasa también bajo mi responsabilidad. Yo creo que mucha de la calidad tiene que ver con nuestro proceso de verificación, digamos, ¿verdad? Nosotros no somos el primero, ni peleamos por ser el primero en términos de inmediatez. Claro que hay una presión de salir temprano, pero muchas veces sacrificamos eso por tener la verificación, ¿verdad? Yo no soy periodista de profesión, pero pues todos estos temas los he ido teniendo que aprender también. Y pues todo ese proceso cuidadoso, digamos, ya es parte de nuestro ADN, ¿verdad? Entonces, esa parte del proceso es muy importante. Y luego, pues hay otras, digamos, otras partes y políticas que nosotros cuidamos mucho, sobre todo con la objetividad, ¿verdad? Nosotros tratamos pues de siempre llevar a las dos partes, de que nuestras fuentes sean relevantes, que sean representativas, pues, ¿verdad? No voy a hacer la entrevista pues a alguien que no sabe mucho del tema y no le voy a preguntar. Entonces, todos esos elementos se conjugan para pues tratar de poner el tema en la nota y al final del día, yo creo que lo digital nos ha dado la posibilidad de conversar con nuestra audiencia. Entonces, el mejor medidor de calidad para mí es nuestra audiencia, ¿verdad? Si la audiencia le gusta, nos sigue viendo, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y si no, pues creo yo que hay oportunidades de mejora, ¿verdad? Sí. Sí, es el feedback más objetivo posible, porque alguien, por ejemplo, yo a veces escribo más a nivel personal sobre un poco de filosofía y si le pregunto a alguien, hey, ¿qué te parece esto? Me podría responder y decir, me encanta, buenísimo, solo le cambiaría este párrafo un poco más abajo, pero cuando yo lo publico, ese es el feedback real. Si las personas lo leen, si lo comparten, si comentan, y es lo mismo que tú estás diciendo, poner la fe en que tu audiencia te va a decir si la dirección a donde vas está bien o no, Claro, ¿verdad? definitivamente. Ahora, esta es una pregunta muy sincera. ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice, yo la información que consumo es por lo que aparece en las redes, no veo ningún medio tradicional, por ahí me voy enterando porque en el almuerzo alguien lo menciona? ¿Qué le dirías tú a esa persona o qué consejo le darías? Pues primero que cada quien es libre de consumir la información que quiera en los medios que quiera, ¿verdad? Eh, yo creo que yo creo que lo importante es consumir, digamos, para formarte una mejor opinión, es consumir medios o información, ¿verdad? Porque muchas veces tampoco tiene que ser directamente el medio. Hay muchas agencias, digamos, de noticias directamente, pero, pero con información verídica, ¿verdad? Con procesos de verificación verídicos o con credibilidad, ¿verdad? Y cómo se construye esa credibilidad, pues por medio de tus procesos, por medio de tratar de ser objetivo. O tener argumentos importantes sobre la mesa, ¿verdad? Y fuera de eso, pues yo creo que cualquier cosa es válida, ¿verdad? Yo creo que es más bien una tarea de nosotros, de Prensa Libre, pues llegarle a esa persona y decirle en los canales que él consume y decirle, mira, pues nosotros somos un medio creíble, digamos, ¿verdad? Un medio con mucha credibilidad
y pues estos son los objetivos, estos son los hechos de la historia particular, y creo que lo deberías de considerar antes de formarte una opinión. Ya. Yo creo que esa es la gran tarea también en parte de los medios de lograrlo. Hay muchísima desinformación. Yo creo que sí es obligación de cada uno de nosotros como ciudadanos responsables de estar informados de la mejor manera posible, ¿verdad? Eso sí creo que es una obligación nuestra. ¿Cuál va a ser la forma que escojas? Pues espero que sea la mejor posible, ¿verdad? Y si nosotros estamos dentro de esas dentro de esos medios que estoy seguro que lo estamos, pues mejor todavía. Si no estamos yendo a los canales en los cuales esa persona pues consume sus noticias, pues yo creo que es una oportunidad para nosotros. Ya. Ok. Muy buena respuesta. Pues vamos, vamos a ir cerrando, que nos estamos quedando un poco sin tiempo. Tengo algunas preguntas que me gusta hacer, son un poquito más cortas. Por Vale. ejemplo, ¿cuál sería un libro que tú crees que todos en una posición de liderazgo deberían de leer? ¿O cuál es tu libro favorito? La que prefieras La que contestar. quieran. Yo creo que hay muchos libros de liderazgo. Para serte honesto, no leo muchos libros de liderazgo, sino, como ya te dije, un poquito temas más duros. Últimamente, con el tema de cultura, he estado un poquito más, bueno, leí un libro que se llama Culture Engine y un poquito de Simon Sinek también, Sí. también por aquí o por allá, digamos, relacionado con ese tema particular de trabajo. Pero para mí particularmente, si yo tuviera que escoger un libro que me ha marcado mi forma de pensar, un poquito más relacionada con la posición, pero creo que es aplicable a diferentes industrias también, es The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen, ¿verdad? O sea, imagínate en la posición, digamos, de una industria tan disruptiva como son los medios hoy en día, pues el crear ese framework o esos frameworks y tratar de entender un poquito más por qué las empresas que siendo el incumbente, han afrontado este tipo de disrupción, han fracasado y otras lo han logrado, y tratar de entender esa forma de pensamiento y tratar de ser un poquito más crítico con el tema, definitivamente me ha ayudado un poquito más en la forma de pensar y afrontar esta transformación. Claro. No quiero decir solo digital, ¿verdad? Porque no es solamente digital, sino es en la forma que hacemos las cosas, pero esta gran Sí. transformación que me ha tocado. Sí, y bueno, The Innovator's Dilemma, ya apuntado. ¿Algún de los libros que tú dices más duros? ¿Cuál sería? ¿Cuál se te vino a la mente? No, pues, digamos, este puede ser uno. Actualmente estoy leyendo un libro que se llama... Más duros, no me refiero a la temática, sino me refiero un poquito que son más acerca de algunos temas, ¿verdad? Estoy leyendo Sí. algún tema como... estoy leyendo uno que se llama Subscribe, que habla un poco de la economía de las suscripciones, no solo para los medios, sino también para cualquier otra industria. Sí. Y luego, pues también hay algunos temas ahí económicos que he leído, pero creo que The Innovator's Dilemma fue uno que marcó verdaderamente mi forma de pensar de alguna manera, ¿verdad? Como te vuelve más ágil la mente cuando empiezas a pensar en este tipo de problemas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y cómo escoges tú los libros que lees? Uf. No sé, por recomendaciones, ¿verdad? Sí, Mucho por sí. recomendaciones. Trato, esta parte me cuesta, digamos, ¿verdad? Porque siempre paras cayendo un poquito en lo mismo, ¿verdad? Pero trato de cada vez abarcar un poquito más temáticas distintas, ¿verdad? Pero pues algunas listados, ¿verdad? Creo que todos revisamos el listado de Bill Gates en algún momento, en algún momento cuando saca su Summer Reading List. Pero básicamente investigando un poquito y recomendaciones de amigos, ¿verdad? Trato también me encanta tener esas conversaciones con personas que saben y conocen más que yo, y pues cuando me hablan de algún libro, sobre todo en temas en particular, pues de algún libro que están leyendo, pues trato de anotarlo y agregarlo a mi lista. Sí, Como te digo, mi lista es enorme y pues ahí voy estoy escogiendo. seguro. Estoy seguro.
¿Todavía te funciona tener lista? ¿Dónde está tu lista, por ejemplo? En el celular. En el celular, pero no usas Goodreads o alguno de estos. No, Todavía no. solo tengo la lista completa, digamos, y pues trato de ir tachando poco a poco. Y lo que sí es de que no soy muy ordenado en mantener el orden, digamos, Ajá. sino que si ahorita me saltó uno nuevo o el tema de subscribe, digamos, por ejemplo, pues no lo tenía marcado desde hace tanto tiempo. Alguien me dijo que lo leyó y lo salté hasta arriba, ¿verdad? O sea, lo tenía Sí, por ahí, lo salté hasta arriba y lo estoy terminando de leer ahora. sí. Y según te das cuenta, ¿tú crees que primero te surge la pregunta y luego encuentras el libro o te pasa más como te pasó con Subscribe, que alguien te lo recomendó y lo saltas hasta arriba de la lista? Sí, es un poquito más así, es un poquito en base a las necesidades también, ¿verdad? O sea, el tema, estos temas de Simon Sinek y de Culture Engine, pues, tenía que ver con que tenía una necesidad en el trabajo y pues quería resolver ese tema, ¿verdad? Ya, Y de sí, una vez lo traje para arriba. En otros casos viene una recomendación y caso puede ser que sea popular o que me encanta cómo me lo vendió y entonces lo salto sí. para arriba, ¿verdad? Ok, buenísimo, buenísimo. Pues para los que te quisieran encontrar, ¿dónde te pueden encontrar? No en Twitter, definitivamente, pero en LinkedIn, Sí, ¿estás? LinkedIn creo que es la forma más fácil y ahí pues sí soy, sobre todo en lo personal, digamos, activo en Facebook y Instagram, pasivo, pero por lo menos estoy ahí, lo reviso periódicamente, pero en lo profesional LinkedIn eh, trato de ser muy cuidadoso con expresar mis opiniones en línea porque al final del día pues yo represento a Claro, alguna sí, prensa libre y aunque a veces me gustaría ser mucho más activo en ese sentido, pues trato de ser muy neutral para que no se confunda una cosa con la otra, ¿verdad? Pero sí, LinkedIn creo que es una buena forma. Estoy como Carl Christian Blanc. buenísimo. Carl Christian Blanc, ¿verdad? Creo que Carl con K. Así es, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Kristen. De verdad, un gusto platicar contigo. Gracias por responderme a mis preguntas, a veces complicadas, a veces extrañas, pero aprecio mucho tu tiempo y que te lo hayas tomado. Es un rol importantísimo el que tú tienes y no me cabe duda que le vas a poner tu 100% y Prensa Libre va a ser todavía más de lo que ya es hoy en día en nuestro país. No, muchas gracias a ti, Daniel, por la invitación. Verdaderamente me siento honrado que me hayas tomado en cuenta con este grupo tan selecto que tienes aquí y pues nada, estoy a las órdenes para cualquier cosa. Gracias, Cristian. Hasta luego. Hasta luego.